Los silenciosos pasillos de las residencias reales se rigen por registros meticulosos, donde cada objeto histórico se contabiliza cuidadosamente. Sin embargo, en los aposentos privados de Clarence House, se descubrió una funda para ropa cubierta de polvo en una grieta olvidada. La funda estaba encajada entre una fría pared de piedra y un baúl de campaña antiguo, detrás de un biombo de seda. Permanecía en un lugar donde se suponía que nunca debía haber nada, oculta de las rondas diarias del personal. La persona que descubrió la bolsa oculta no era ni un investigador de archivos, ni un alto funcionario de la corte. Era el príncipe Luis, de 8 años, durante una visita familiar rutinaria a Londres. Mientras esperaba en una antesala contigua, el pequeño príncipe gateó tras el biombo para recoger un juguete que se le había caído. Al deslizar sus manos por el suelo de madera pulida, rozaron la lona áspera de un viejo baúl y tocaron algo sorprendentemente pesado. El objeto era una funda para ropa antigua, reforzada con un grueso acolchado de terciopelo y escondida en la penumbra. En la esquina superior, bordada con hilo de oro deslustrado, lucía una corona real rodeada de hojas de laurel. Debajo de la corona se distinguían 4 caracteres: E, R, I, que representaban a la reina Isabel II. Al bajar la cremallera, Luis vio una brillante cascada de terciopelo carmesí intenso y hojas de roble doradas cosidas a mano. El joven príncipe llamó inocentemente a su padre, preguntándole por qué la capa de terciopelo de su bisabuela estaba escondida detrás del armario. Esa simple pregunta, sin guión alguno, rompió al instante la tranquila rutina matutina de toda la casa. El príncipe Guillermo se colocó detrás del biombo, examinó el bordado e inmediatamente comprendió la magnitud de lo que tenía ante sí. No se trataba de una reliquia extraviada ni de una prenda real cualquiera. Dentro de la bolsa se encontraba la túnica de coronación de 1953 que lució la reina Isabel II. Era la prenda ceremonial más sagrada y protegida legalmente de la historia moderna de la realeza británica. La histórica túnica había sido retirada discretamente de las bóvedas de archivo restringidas del castillo de Windsor. Había sido trasladada al vestidor privado de la reina Camila y preparada para una modificación clandestina apenas unas horas antes de un evento mediático internacional. Para comprender por qué este descubrimiento desencadenó una crisis institucional inmediata, es necesario entender cómo funcionan las vestimentas ceremoniales dentro de la monarquía. En la tradición real británica, el atuendo de coronación no se considera moda personal. Sirve como registro soberano permanente. Las joyas de la corona pertenecen al Estado, y las vestimentas usadas durante la unción sagrada portan la identidad espiritual del reinado de un monarca en particular. Según el protocolo constitucional, la túnica de coronación de 1953 está clasificada como un artefacto soberano restringido de primera categoría. Tras su funeral de Estado, la difunta reina dejó instrucciones escritas explícitas sobre sus sagradas insignias de coronación. La túnica fue destinada a su conservación perpetua en las bóvedas climatizadas del castillo de Windsor. Bajo ninguna circunstancia debía ser alterada, modificada ni reutilizada por futuros consortes. Sin embargo, entre bastidores, el equipo de vestuario privado de la reina Camilla había planeado una audaz aparición pública. Antes de un próximo compromiso de Estado internacional en el Palacio de St. James, sus estilistas habían impreso una etiqueta oficial de presentación. La etiqueta describía el atuendo como un look de presentación centrado en la tradición y cargado de simbolismo real.
Camilla tenía la intención de aparecer ante las cámaras internacionales luciendo el terciopelo de la coronación de la difunta reina, sutilmente adaptado a su figura. El objetivo de la aparición planeada era evidente para quienes estaban familiarizados con la iconografía palaciega. Al lucir el histórico terciopelo carmesí, Camilla buscaba proyectarse como la máxima encarnación de la continuidad real. Esta declaración visual difuminaría los límites entre el histórico reinado de Isabel y su propia posición privilegiada. Además, establecía una apropiación informal de valiosas piezas destinadas a ser transmitidas directamente al príncipe Guillermo y sus hijos. La alerta interna se transmitió desde Clarence House hasta la División de Seguridad de Windsor en 20 minutos. A las 4:52 de la madrugada, 3 golpes secos resonaron en la habitación del sargento Ian Merrick en el cuartel de Wellington. Merrick, veterano de la seguridad del patrimonio real, había dedicado 8 años a recuperar tesoros nacionales extraviados. Al abrir la puerta, se encontró con un oficial de enlace de alto rango que sostenía un sobre sellado de color carmesí. Dentro del sobre había una verificación de custodia que confirmaba que la túnica faltaba en el inventario de la bóveda de Windsor. Junto al formulario oficial había una breve instrucción manuscrita con la inconfundible y firme letra del príncipe Guillermo. El príncipe señalaba que la túnica de su abuela nunca debía volver a usarse ni modificarse para eventos modernos. Su orden era concisa y absoluta: asegurar la pieza de inmediato, sin excepciones. El sargento Merrick se vistió rápidamente, dejando de lado el atuendo ceremonial formal y optando por un uniforme táctico gris liso. Esta vestimenta funcional permitía al personal de seguridad moverse por los pasillos del palacio sin llamar la atención. Sacó del almacén una caja especial para el transporte de archivos, equipada con muselina libre de ácido y un regulador de temperatura interno. Cargó la caja biométrica en un vehículo sin distintivos y se dirigió al centro de Londres. A las 6:15 de la mañana, el vehículo de transporte pasó silenciosamente por las puertas de seguridad secundarias de Clarence House. La residencia ya estaba despierta con la actividad matutina. Floristas, personal de catering y técnicos de iluminación preparaban los salones. Para el atareado personal, Merrick parecía un contratista de logística más, simplemente trasladando equipo. Caminó con paso firme y sereno por el pasillo del ala sur hasta llegar al vestidor privado. Fuera de las puertas dobles, un mayordomo hacía funcionar una plancha de vapor a alta presión sobre un perchero con ropa de gala. Junto al perchero había un maniquí vacío con una etiqueta oficial de vestuario sujeta al marco de terciopelo. La etiqueta confirmaba que el atuendo era el principal para la presentación del compromiso internacional de la mañana. Los hombros acolchados del maniquí estaban completamente al descubierto, a la espera de la bata carmesí que se guardaba en el interior de la suite. Merrick llamó una vez y entró directamente en la habitación, sin esperar permiso del personal. El aire del vestidor privado estaba impregnado del aroma a cedro y lavanda, y se respiraba una tensión palpable. Al otro lado de la pared se alzaba un monumental armario de madera de cerezo, hecho a medida y con herrajes de latón pulido. En una mesa plegable cubierta de joyas de diamantes se encontraba Lady Ashcroft, la jefa de vestuario de la reina. Lady Ashcroft sujetó con fuerza su portapapeles y se interpuso entre el guardia de seguridad y las puertas del vestidor. Le informó fríamente a Merrick que no estaba autorizado a entrar en el vestidor privado de la reina. Merrick dejó la caja de transporte de archivos
y respondió con un tono seco y profesional. Se identificó como miembro del personal de seguridad de la colección real y declaró que necesitaba acceso inmediato y sin restricciones al armario central. Antes de que la encargada del vestuario pudiera objetar, una voz aguda resonó en la habitación desde un pasillo privado contiguo. La reina Camila entró en la cámara con un largo camisón acolchado, sosteniendo una taza de té de porcelana. Su expresión carecía por completo de la cálida sonrisa que solía mostrar al público. Con una mirada de autoridad inquebrantable, miró fijamente al oficial de seguridad mientras le exigía saber si portaba una orden judicial firmada. Camilla dejó su taza sobre una sombrerera antigua y preguntó si la privacidad doméstica se había abandonado por completo. Cuestionó si el terciopelo histórico de su armario privado se consideraba ahora un acto de traición. Merrick mantuvo una postura militar estricta y explicó las normas que rigen los bienes soberanos. Afirmó que cualquier objeto con insignias de primera clase debe ser inspeccionado in situ si se retira sin autorización. Camila hizo un gesto de desdén hacia el armario, afirmando que cada prenda que contenía estaba destinada a un compromiso real oficial. Preguntó con tono incisivo si el oficial insinuaba que había robado prendas de su propio guardarropa. Merrick respondió con serenidad que la túnica de coronación no pertenecía a su colección personal. Afirmó con firmeza que la vestidura sagrada seguía siendo propiedad permanente del fideicomiso soberano del reino. En cuestión de segundos, el asesor legal privado de Camilla irrumpió en el vestidor, hablando a toda prisa sobre los límites del procedimiento. Argumentó que cualquier consulta formal sobre los bienes de la casa debía pasar por la oficina del Lord Chambelán. Merrick replicó que su directiva provenía directamente del príncipe de Gales, por encima de los canales habituales de la casa. Afirmó que la inspección del patrimonio estaba legalmente autorizada, era urgente e innegociable. Camila cruzó los brazos, advirtiendo a la gente de las graves consecuencias personales de invadir su privacidad. Merrick asintió con calma. Pasó junto al equipo legal y apoyó las manos en los tiradores del armario. Durante décadas, los aposentos privados de la reina habían funcionado como un santuario intocable donde su palabra zanjaba cualquier debate. Pero esa mañana, el guardia de seguridad giró los pestillos de latón y abrió de par en par las pesadas puertas. En el interior, el armario estaba organizado con absoluta precisión, repleto de vestidos de seda para el día y joyeros de terciopelo. Pero en la parte inferior, oculta bajo una hilera de abrigos modernos, yacía una única bolsa de viaje alargada. La bolsa de lona desgastada no tenía etiquetas de estilo modernas, solo 4 caracteres dorados en el dobladillo. Merrick abrió con cuidado la pesada cremallera de latón, liberando el aroma seco e inconfundible de la conservación de un archivo antiguo. Merrick metió la mano en el interior y lentamente desplegó el terciopelo carmesí bajo las luces del tocador. La tela se abrió con un peso extraordinario, revelando un rico terciopelo carmesí bordeado de hojas de roble doradas cosidas a mano. Debajo del amplio cuello, perfectamente conservada en el forro, se encontraba la etiqueta original del sastre, tejida en 1953. Decía: Ede y Ravenscroft, coronación 1953, designación 004. Un silencio atónito y sofocante invadió la sala cuando se reveló la auténtica túnica de coronación. El portapapeles de Lady Ashcroft se le resbaló de las manos, golpeando la alfombra con un sordo golpe. Camilla respiró hondo, se acercó al terciopelo e intentó justificar la decisión.
Afirmó que la prenda pretendía ser un gesto de reverencia y continuidad histórica que el público británico acogería con agrado. Merrick pasó un escáner digital por la costura interior de la túnica sin levantar la vista de su trabajo. Respondió que la continuidad histórica no permite la apropiación no autorizada, señalando que la túnica era un legado soberano, no un disfraz. El escáner emitió un agudo sonido y mostró una alerta verde de confirmación para la bóveda de Windsor. Antes de que el agregado legal pudiera formular una respuesta, 3 fuertes golpes resonaron en el marco de la puerta. La puerta se abrió de golpe y el príncipe Guillermo entró directamente en el centro del vestidor. Vestía un abrigo azul marino oscuro y su expresión era completamente serena, fría y resuelta. Llegó sin séquito de ayudantes, guardaespaldas ni secretarios administrativos. Bajo el brazo izquierdo, el príncipe de Gales llevaba una delgada carpeta roja con la imagen de un soberano, que colocó sobre la mesita auxiliar de mármol. William observó el armario abierto, el terciopelo carmesí extendido sobre la chaise longue y al personal nervioso. Abrió la carpeta roja y reveló un pergamino amarillento conservado bajo una lámina protectora. William alzó el documento ante todos, identificándolo como el Pacto de las Insignias Soberanas de 1953. Leyó en voz alta las cláusulas vinculantes, confirmando que la túnica debía permanecer bajo la custodia permanente del castillo de Windsor. El pacto estipulaba explícitamente que la túnica no podía ser modificada ni usada por futuras consortes sin el consentimiento legal. Guillermo cerró la carpeta y exigió saber si la transferencia había sido autorizada por el Royal Collection Trust. Camila intentó mantener la compostura, alegando que sus asesores principales habían recomendado la declaración visual para reforzar la imagen de la corona. Guillermo dio un paso al frente y exigió el nombre específico del asesor. El silencio reinaba en el vestidor, pues Camila no pudo presentar ni un nombre ni una orden de compra firmada. William afirmó con firmeza que no se trataba de una elección de estilo inocente, sino de un intento deliberado de apropiarse de una herencia inmerecida. Camilla defendió su postura, argumentando que había contribuido significativamente a la familia durante una época de transición. Pero William replicó que no se honra el patrimonio histórico saqueándolo. El príncipe recordó la dolorosa historia de su difunta madre, la princesa Diana, cuya memoria personal había sido marginada. Recordó cómo las joyas, los patrocinios y la posición histórica de Diana habían sido sistemáticamente reescritos durante 30 años. William señaló que solo tenía 15 años cuando comenzó ese proceso, lo que le impidió intervenir, pero dejó claro que la dinámica había cambiado permanentemente en la familia real actual. William señaló el pasillo abierto donde el joven príncipe Luis había descubierto por primera vez la funda oculta para la ropa. Afirmó que, si bien Camila había ocupado el lugar de su madre, jamás tocaría el sagrado legado de su abuela. Además, recalcó que nunca despojaría al príncipe Luis ni a sus hermanos de su legítima herencia soberana. La mención directa de su hijo pequeño subrayaba la defensa generacional del linaje de Diana. El asesor legal de Camila intentó intervenir, instando a la discreción para evitar daños a la reputación de la monarquía. Guillermo se dirigió al abogado con absoluta autoridad, emitiendo una advertencia contundente. Declaró que si la túnica hubiera aparecido en televisión, habría ordenado una auditoría forense inmediata. La investigación habría examinado cada bóveda, armario y apartamento privado de Clarence House y Highgrove.
Una auditoría forense completa. Era precisamente el escenario administrativo que más temía la oficina privada de Camilla. Dicha investigación requeriría abrir todas las cajas fuertes privadas y catalogar cada joya heredada cotejándola con el inventario de 1901. Expondría décadas de acumulación privada de reliquias familiares al escrutinio legal. La amenaza silenció por completo al agregado legal, acabando con cualquier resistencia restante por parte del personal doméstico. Guillermo le dio sus instrucciones finales directamente a Camilla, estableciendo una frontera institucional infranqueable. Declaró que si bien podía usar las joyas propias de su título, jamás usaría lo que definía a la reina Isabel. Dirigiéndose al sargento Merrick, el príncipe ordenó que se empaquetara la túnica y se devolviera al castillo de Windsor antes del mediodía. Sin decir una palabra más, Guillermo se dio la vuelta y salió de la suite, dejando tras de sí un silencio absoluto. El sargento Merrick inició de inmediato el delicado procedimiento de embalaje para la histórica prenda de terciopelo. Con guantes blancos de conservación, colocó un cartón rígido libre de ácido debajo de la pesada tela. Dobló las mangas bordadas, con hilo de oro hacia adentro, con la ayuda de suaves almohadillas de seda, evitando así que el delicado hilo dorado se dañara durante el transporte. Finalmente, introdujo la túnica en la caja de seguridad con temperatura controlada. Merrick abrochó las correas internas de terciopelo y aseguró el estuche con un candado biométrico encriptado. En la costura central, colocó un precinto holográfico de seguridad programado para alertar al personal de seguridad en caso de manipulación. Al levantar la pesada caja, su mirada se posó en un baúl de viaje hecho a medida que descansaba en un rincón de la habitación. El baúl tenía compartimentos de terciopelo confeccionados con las dimensiones exactas de la túnica de coronación de 1953. En la placa de latón de la cerradura del baúl personalizado figuraban dos iniciales grabadas, C.R. La presencia del estuche de viaje a medida revelaba que la bata no estaba destinada únicamente a una sesión de fotos en Londres. Se estaba preparando para su transporte secreto a una finca real privada en Escocia, lo que la sacaría por completo de los archivos públicos. Merrick anotó los números de serie en su libro de registro de inspección y abandonó el vestidor sin decir palabra. A las 7:45 de esa mañana, el sargento Merrick llevó la caja de seguridad a través de la salida de servicio hacia el patio. Al abrirse las puertas traseras del vehículo blindado, oyó el leve clic de una puerta de terraza a sus espaldas. Al darse la vuelta, Merrick vio a la reina Camila de pie, sola en los fríos escalones de piedra, envuelta en su bata de mañana. Sin estilistas ni cámaras presentes, observó en silencio cómo el vehículo cargaba la histórica caja. Junto al vehículo blindado se encontraba el príncipe Guillermo, vigilando hasta que la luz biométrica verde confirmó que la caja estaba cerrada. Merrick informó en voz baja que la fila se había mantenido y Guillermo asintió en señal de confirmación. El príncipe miró hacia el transporte que se alejaba y comentó en voz baja que los momentos históricos pertenecen a la posteridad, no a la vanidad personal. Luego regresó a sus aposentos privados para reunirse con sus hijos. Horas después, la reina Camila llegó a su compromiso programado luciendo un sencillo y sobrio vestido azul marino con discretos ribetes plateados. La prensa que la esperaba fotografió su aparición como una mañana cualquiera en el calendario real.
El público permaneció completamente ajeno al dramático enfrentamiento que tuvo lugar horas antes. El discreto operativo de seguridad había logrado preservar un momento esencial de la historia británica, la túnica de coronación de 1953. Reposa ahora a buen recaudo en las bóvedas subterráneas del castillo de Windsor. Permanece protegida bajo la autoridad soberana del Royal Collection Trust y la supervisión directa del príncipe Guillermo. Esta intervención decisiva demostró que los símbolos físicos del reinado de la reina Isabel II se conservarán para siempre, intactos por el estilo palaciego contemporáneo o las ambiciones personales. El incidente puso de manifiesto el sutil pero profundo cambio de autoridad que se está produciendo en la Casa Real moderna. El príncipe Guillermo demostró que defenderá activamente los límites constitucionales establecidos por los monarcas anteriores. Al actuar con rapidez, impidió que una controvertida declaración visual comprometiera la continuidad histórica de la corona. El enfrentamiento sentó un claro precedente para la gestión de las reliquias reales. Para el personal de Clarence House, la inspección sin previo aviso constituyó una clara advertencia institucional. Los canales informales y los privilegios discrecionales que habían funcionado durante años llegaron oficialmente a su fin. Ahora, cada bien histórico y cada prenda ceremonial se somete a una rigurosa verificación cotejándola con los inventarios oficiales. La época en que las insignias reales se consideraban propiedad personal ha terminado. El príncipe Luis, de 8 años, cuya inocente curiosidad descubrió la funda oculta para ropa, se convirtió en el catalizador inesperado de la operación. Su aguda observación garantizó que un tesoro nacional irreemplazable permaneciera protegido en su bóveda legítima. El joven príncipe demostró que el linaje directo de la princesa Diana sigue siendo un guardián activo y vigilante del sagrado legado y la integridad histórica de la monarquía. Las hojas de roble, de terciopelo carmesí y oro de 1953 permanecen a salvo bajo las torres de piedra de Windsor. Son un testimonio perdurable de un reinado marcado por el deber abnegado, la moderación constitucional y la dignidad soberana. Mientras la monarquía británica navega por su era moderna, la línea que separa la ambición personal de la responsabilidad sagrada se ha trazado con firmeza y decisión para las generaciones futuras.